Estamos de vuelta con su espacio a primera hora. Como decíamos antes de irnos a la pausa, dos venezolanas que estarán aquí o están aquí. Lo que pasa es que estaba escuchando el testimonio y es un poquito fuerte. Está con nosotros Vanessa Sánchez, consultora en comunicación estratégica para América Latina. También está con nosotros Luis Ángela Solano, consultora y especialista de exportación laboral y movilización internacional. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por este espacio para poder hablar de esta situación tan compleja que está viviendo el país y donde se han acelerado los hechos tras, tras las elecciones que el día de ayer el Centro Carter, es muy importante dentro de estos hechos que van ocurriendo, tanto la ONAPRE como el Centro Carter, que sí estuvo en Venezuela con 17 delegados. El Centro Carter ha supervisado y ha acompañado 143 elecciones en 47 países. Y el día de ayer el Centro Carter emitió un primer comunicado y dijo que las elecciones en Venezuela no cumplían con los estándares mínimos internacionales y por ende no fueron unas elecciones democráticas, ni justas ni competitivas, además del silencio que ha mantenido el Consejo Nacional Electoral y la opacidad en no publicar los resultados electorales. Mira, escúchame, fuera del proceso que se está viviendo, ¿cuál ha sido la retroalimentación de ustedes? Que es obvio, deben tener familia ya que por la retroalimenta, se mantienen comentándole, y hay ese tipo de cosas que no salen en los informes, ese tipo de cosas que es del que te cuenta el que está en el momento y en el sitio. Sí, actualmente pues no hay libertad de expresión en Venezuela. La situación está un poquito delicada porque el mundo no sabe lo que está ocurriendo actualmente. Los influencers y demás sociedad son los que están publicando en sus redes sociales todos los acontecimientos. O sea, las noticias incluso en el mismo país no se están presentando. Las noticias no. Las noticias no. Porque hay una política de censura muy grande en Venezuela. Claro. Tú sabes que anterior a venir al aire, Vanessa nos estaba contando justamente de que ustedes ya haciendo un análisis político y tú como consultora política ya preveían que esto podía pasar, a pesar de que nosotros aquí no hemos atacado el sistema de votación venezolano, porque gracias a ese sistema es que podemos decir que hay unas actas, ¿verdad? Que hay unas actas, que tiene un sistema robusto, que es correcto, pero no se ha presentado por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ustedes intuían antes del domingo 28 pasado? Mira, es que hay que diferenciar varias cosas. Una es el proceso electoral y otra es el sistema técnico. El proceso electoral no ha sido ni justo, ni democrático, y mucho menos competitivo. Empezando porque María Corina, que fue la candidata que ganó las elecciones primarias con más de 2 millones de votos, con el 92%, no le permitieron ser candidata. ¿Cuáles fueron las razones por las que no, antes de continuar con eso? La acusan de actos terroristas, de promover el odio, o sea, son temas políticos, no es nada. Y está inhabilitada por 15 años. Inhabilitada por 15 años. Inhabilitaron a Enrique Capriles e inhabilitaron otro grupo de la oposición. Luego, a su sustituta también se la inhabilitan. ¿Qué órgano inhabilita allá? El TCJ, es el TCJ y la Fiscalía. Entonces, pero termina siendo, recordemos que en Venezuela todas las instituciones políticas, las instituciones del Estado son instituciones parcializadas, son instituciones que no son independientes. Cuando Chávez cambió por completo la estructura política del país, incluso los jueces son jueces políticos, hay toda una justicia parcializada. Edmundo González termina siendo candidato porque es un candidato tapa en medio de las negociaciones. Dicen, bueno, vamos a colocar a alguien para poder sustituir, pero no permitían ni siquiera que las tarjetas de la unidad pudiera cambiar a las personas que estaban postulando. Y aún así se presentan a esta elección
más de 4 millones de venezolanos que nos encontrábamos afuera, no pudimos votar, no pudimos ejercer nuestro derecho al voto, no hubo una amplia ni información ni amplio tiempo para que nuevos votantes se inscribieran dentro del padrón electoral. Hubo cambios a última hora del padrón electoral, no hubo recursos públicos por parte de la oposición, censura en los medios, prohibido tienen los medios de comunicación hablar de María Corina, prohibido tienen los medios de comunicación hablar de las protestas, prohibido tienen los medios de comunicación hablar siquiera decir la palabra régimen en Venezuela, porque si no, sacan al aire y más de 300 medios de comunicación han sacado del aire. Y más de 80 personas, más de 140 personas, perdón, del entorno directo de María Corina, los metieron presos durante la campaña. Y ayer se llevaron a Frei Superlano, también un dirigente de la mesa unitaria. Entonces, el proceso no fue democrático. Y aún así, bajo esas circunstancias, se fue a la elección. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos las actas. Lo voy a poner en palabras muy simples. Quien gana el bingo, muestra el cartón. Claro. Quien canta bingo, muestra el cartón. Y aquí el CNE sabe y tiene los mismos resultados, y el PSV tiene los mismos resultados que tiene el comando de Edmundo González y de María Corina Machado. Que eso es como un punto de venta. Cuando usted paga, se imprimen unos recibos, un recibo que te da para ti sobre la compra que tú hiciste y un recibo que le da al comercio. Y es al final del día, ese es el recibo que nosotros tenemos. Y es al final del día que se emite un total de cuántas ventas se dieron en el local, pero no se puede echar para atrás eso. Y eso tiene un código, eso tiene un código que tiene unas llaves que van encriptado, tiene un código QR, tiene las firmas de los testigos del gobierno como de la oposición y la firma de los miembros de mesa. Y eso a pesar de que muchos centros de votación no permitieron que se diera la transmisión, a pesar de que muchos centros intentaron sacar a los testigos, y a pesar de todo eso, de todo lo que hicieron, hoy se tienen más de 80% de las actas donde se da a Edmundo González. Voy a dar el último corte con las actas digitalizadas de 24.384 mesas, 7.119.768 votos para Edmundo González, el 67%, y 3.225.819 votos, el 30%, para Nicolás Maduro. Hasta ahora. Sí, Vanessa, Luis Ángela, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Independientemente de lo que vaya a pasar ahora, suponemos va Edmundo González a gobierno, termina con muchos enclaves de poder, Maduro, control de los organismos, control de asamblea, control del tribunal. Viene un proceso de transición. La figura de Edmundo, que aunque es una gente respetada, quizás no con todo el poder político y detrás de él, va a tener algún tipo de inconvenientes. Yo veo este gobierno como de transición. ¿Qué debe seguir pasando en Venezuela para quizá recuperar algo de lo que se entiende que se ha perdido en un proceso que va a ser de transición? No es verdad que va a poder venir de golpe y porrazo por los enclaves de poder que se mantienen. Sí, totalmente. Y eso también ese es el segundo paso, una vez que se reconozca a Edmundo González como el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, es entender que ese cambio quisiéramos que fuese de inmediato, pero que actualmente la justicia, la Asamblea Nacional, todo el PDVSA, todas las Fuerzas Armadas están con el gobierno. Entonces hay que negociar mucho por la paz del país. Hay que llegar a acuerdos, y seguramente esos acuerdos, en su momento se había hablado hasta de una amnistía para Nicolás Maduro, de colocarla sobre la mesa. Pero con esta acción que hizo de robarse la elección, de proclamarse al día siguiente de manera inmediata sin publicar los resultados, estamos hoy ya a miércoles y en la página del CNE no ha publicado los resultados, Maduro ha elevado su costo. Y tengamos en cuenta que Nicolás Maduro
tiene casos abiertos entre la Corte Penal Internacional. Entonces, él pudo haber tomado una vía más fácil, salir por la puerta grande, buscar un proceso de negociación y que le permitieran un tema de convivencia, porque tienen el poder. Y no es más fácil negociar de una posición de poder, porque mientras tanto, él está proclamado presidente por el órgano. Es decir, no es más fácil negociar de una posición de poder y decir que si yo hubiera negociado como perdedor de las elecciones. Está elevando el costo, está elevando el costo, está elevando el costo, porque el país, mira, lo que ocurrió el día lunes no había ocurrido en los 25 años de la Revolución Bolivariana. No fue que Nicolás Maduro le robó las elecciones a Edmundo González y a María Corina Machado. Nicolás Maduro le robó la elección a su propia gente, a los que en algún momento creyeron en la revolución, porque bajaron fueron los barrios, porque salió fue el oeste, y tardaron en menos de 5 horas de llegar a Miraflores, de cerrar la autopista Caracas-La Guaira. Fue la gente del oeste, fue la gente de los sectores más populares, de los sectores más humildes, que por muchos años creyeron en la revolución, los que dijeron, ya basta. La misma gente que bajó miseria. a proteger a Chávez en algún momento. En algún momento fue la que ahora se volteó la tortilla y dijeron, ya basta de tanta humillación, ya basta de tanta miseria, ya hemos sufrido demasiado. Yo te di todo el poder y me creí el cuento. Y ojo, el símbolo poderoso de esa gente tumbando las estatuas de Chávez de manera genuina, sin orientación de nadie les dijo vayan y tumben las estatuas, sino la propia gente. Y ojo, el mito de Chávez, Claro. del gigante, y que las tumbaran es porque ya el pueblo despertó y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué Así es. opinión le merece y cómo se siente sobre todo la comunidad venezolana aquí en República Dominicana? A grandes rasgos, primero con el rol de los observadores internacionales que participaron, las figuras Martín Torrijos, Ernesto Samper, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el doctor Leonel Fernández. En ese proceso entonces se ve veeduría y en cierto sentido también de fiscalización del proceso. ¿Cuál es la valoración que le da la comunidad de venezolanos en República Dominicana a ese rol que jugaron? Bueno, primero entendamos que ellos son aliados de Nicolás Maduro. Ellos en ningún momento querían observadores técnicos reales del proceso electoral y por eso fueron los únicos que aceptaron que entraran a Venezuela. Zapatero es un empleado del gobierno porque recibe dinero del propio gobierno y Samper es más que cercano al gobierno al gobierno de toda la fracción de Nicolás Maduro. Leonel, Leonel también tuvo muchos intereses y muchos acuerdos durante su gobierno, igual el que continuaron con el gobierno de Danilo, y hay un acompañamiento más que todo ideológico a este proceso, pero Leonel ayer dio desde mi punto de vista, hizo una postura bastante tibia sobre lo sucedido y entendiendo que a él tampoco lo dejaron entrar realmente ni a la sala de totalización y pudo ver una cantidad de cosas. Y aún el día de hoy el CNE no ha publicado las actas, cosa que sí ha hecho la oposición. Yo quiero establecer una diferencia y me gustaría ver esto sobre la situación que se vive en Venezuela. Alrededor del 2011-2012, Venezuela salía en los rankings como uno de los países con menor desigualdad del mundo. Desigualdad, ¿verdad? Independientemente en temas. Aunque sí seguía saliendo como un país violento en ese momento. Pero en 2022, Venezuela salía como uno de los países más desiguales. No sé, y me gustaría que ustedes que están dentro, porque uno ve la cifra, ve datos, ve detalles, y quizá no se sabe lo que... Ese contraste, ¿verdad? Y si eso es así, si se vivió en ese momento, porque para poner como de frente esas dos realidades. Mira, Venezuela siempre ha tenido más del 80% de la población pobre. Lo que hay que entender allí es el factor determinante que juega el barril de petróleo. Venezuela es un país petrolero.
Desde que inició la guerra, desde el año 2008 hasta el año 2012, el barril de petróleo se disparó por encima de los $100. Venezuela tenía mucho poder económico, no solamente, y ese poder económico, el presupuesto de la nación estaba hecho en base a $30, que daba más de $70 porque el barril de petróleo llegó a 112, 120, $124, que daba a completa discreción para manejo de Hugo Chávez, en los más de 1.000 fondos, el Fondo Chino, Petrocaribe, y comprar una cantidad de conciencias y votos a lo largo del mundo y también para las misiones que él mantenía. La pobreza ha continuado, solo que en ese momento simplemente había mucho más dinero por parte del Estado para repartir en el país. Pero la pobreza estaba allí y ellos acabaron con el aparato productivo y acabaron con toda la infraestructura que se había creado en Venezuela, sino porque más de 7 millones de venezolanos salen. ¿Qué sucede? El barril del petróleo baja y toda esta burbuja que había creado de felicidad Chávez, que era bastante falsa, porque no era en términos de que había mejorado la economía, porque había mejorado la producción. Era focalizado y era a partir de la ilusión de un barril de petróleo que estaba alto en los precios internacionales, pero no porque realmente el Producto Interno Bruto del país hubiese mejorado y no realmente porque hubiese mejorado las condiciones económicas, sino que hicieron un país completamente dependiente del Estado. Hoy, más del 80% de la población en Venezuela, realmente si no recibe una bolsa de comida, se muere de hambre. Hoy el sueldo de un maestro, de un doctor, es menos de $5 mensuales. ¿Qué haces tú con $5 mensuales? ¿Cómo tú alimentas a una familia con menos de $5 mensuales? Una pensión, unos abuelos, mis tías tienen 65 años, 68 años, que trabajaron toda la vida, que estudiaron en una carrera universitaria y ganan menos de $3 mensuales. Y si nosotros no les mandamos dinero, se mueren de hambre. Y a eso sin meterle los cortes de agua, los cortes de luz, los cortes de gas, la incomunicación de internet, la desidia que hay completa de los hospitales. Esa es la verdadera crisis humanitaria. Ese es el verdadero problema. Y por eso, si Nicolás Maduro sigue en el poder, créeme que va a salir mucha más gente, así sea caminando, gateando, nadando de Venezuela. Ahora, porque he preguntado mucho, pero como hay algo ahí, no quiero que... No, porque es para ambas. Es decir, ya Vanessa entró en el tema de la movilización que va a haber a futuro si este señor se queda en el gobierno. ¿Qué sucede actualmente? Nosotros los venezolanos nos estamos viendo afectados y estamos ahora mismo en el abismo y no se está hablando de ese tema. El corte de relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Venezuela. Una decisión tomada por el gobierno de Venezuela. Bien, cuando hablo de que estamos en un abismo, es que ahora mismo no tenemos una representación diplomática en este país. Y nos estamos viendo afectados porque nos quitan el derecho a la identidad. Muchas personas que están en espera de pasaportes, incluyendo mi persona, que fue hace 3 semanas a tomarse las huellas y la foto para el pasaporte, me quedo sin documentación. ¿Qué te dicen? No tenemos respuesta. Eso es. Niños nacidos aquí en el país se quedan sin identificación. ¿Por qué? Porque si uno de sus 2 padres no es residente permanente, no puede optar a la nacionalización en el país. Ahora bien, ¿quién les da un registro de nacimiento a esos niños? Personas que tengan que retornar a su país de origen necesitan una carta de ruta porque quizás no tienen pasaporte, se lo robaron, lo extraviaron o tienen el pasaporte vencido, les exigen una carta de ruta. Personas que tenían viajes programados no pueden viajar porque no tienen una autorización de viaje. Estas personas cerraron la embajada y nos dejaron sin ningún tipo de documentación. Lo único que ellos hicieron fue entregar los pasaportes de los dominicanos que tenían procesos de visado en evaluación y fueron entregados el día de ayer
a la Cancillería y esta información es publicada por Mirex y publicada también por la misma página de la embajada. Ellos solamente han comunicado lo que entregaron y no fue documentación de nosotros. Entonces, ¿quién nos respalda? ¿Quién nos comunica lo que va a pasar en lo adelante? No sabemos cuándo se solucionen o se restablezcan las relaciones. Bien. ¿Qué pasaría? Y es una pregunta importante. Por ejemplo, si tú tienes un problema legal ahora mismo, tú no tienes una documentación oficial. No tenemos respaldo. Si tenemos que hacer un proceso de convalidación, ejemplo, de estudios, y tenemos que justificar nuestra documentación, el consulado nos certificaba. No hay que apostillar un documento. No tenemos ahora mismo. Y nadie nos ha comunicado. Habría que ir fuera de República Dominicana a donde tenga una representación diplomática. Y es un poco consular. complicado también, porque si tú no resides, si tú no tienes un registro consular, una dirección, porque para tú hacer un proceso en la Embajada de Venezuela, por ejemplo aquí en República Dominicana, te exigen hacer un registro consular, donde tú informas tu dirección y tú tienes que residir en ese país. Entonces tampoco sabemos qué va a pasar a futuro. Claro. Cuándo se van a restablecer las relaciones. Entonces, a todas estas también voy con el proceso de nosotros. Actualmente yo tengo procesos en evaluación en el Consulado de República Dominicana. Una misión diplomática. Si hay que barrer la Cancillería prácticamente. Totalmente. Entonces, ¿qué conocimientos tienes tú en tomar datos, huellas, fotos de un pasaporte? ¿Quién te da el apoyo? Porque es que no los queremos. Sí. O sea, no queremos ni siquiera a uno de ellos. Cuando logremos este avance. Lo lograrán. Entonces, es iniciar de cero con todo este proceso. Lo lograrán. Desde mi punto de vista, Sale Maduro y todo su séquito del gobierno de Venezuela. depende de dos cosas sumamente importantes. Uno, de la presión internacional y de la capacidad de negociación. Esto tiene que ir indiscutiblemente a un proceso de negociación y se tienen que sentar ambas partes con terceros para poder mediar esta situación. Y en segundo lugar, que no se enfríe la calle. Porque es la forma de poder crear de algún modo ese quiebre dentro del pilar, especialmente lo que son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, para que bajen las armas y no disparen contra el pueblo y digan hasta aquí. Esa es lo que hay que buscar es el quiebre interno, negociación y la calle. Esto no va a ser fácil, esto va a tardar meses, esto es un proceso muy complejo. ¿Podrá estar la gente todo ese tiempo en la calle? Aunque llegue el mundo, no va a implicar un cambio drástico porque todas las instituciones de poder están bajo el control del oficialismo. Qué cosa tan fuerte, señores. Vienen días difíciles, pero tenemos que seguir luchando. Nosotros, desde acá, nuestra mente, alma y espíritu está en Venezuela. Bueno, y yo le voy a decir que, lo decía al principio del programa, he escuchado varios compañeros y amigos dominicanos que dicen que les encantaría poder estar allá con los que están manifestando. Me imagino que ustedes han escuchado eso también. Sí, nosotros nos sentimos tan agradecidos con ustedes. De verdad que ustedes aislaron lo que fue el Día del Padre para apoyarnos. Hemos sentido el apoyo en una gran totalidad. No sabíamos todo el cariño que nos tenían a nosotros. Y todas las redes sociales están full de comentarios en apoyo a nosotros. No estamos solos. Y el acompañamiento de los medios tan importante, entendiendo la política de censura que existe en Venezuela y que muchas veces desde acá, los que estamos de afuera, somos los que informamos a nuestros familiares que están dentro del país. Así es, y yo cierro solamente con decir y recordar que esto lo están diciendo dos nacionales venezolanas. Nosotros venimos diciéndolo desde la semana pasada, lo que venía a pasar, lo que estaba por verse, lo que vimos el domingo, lo que el lunes se presentó. Y eso lo digo para todo el que ha querido minimizar, que no es mucho, no es mucho, al que ha querido minimizar o decir que lo que está pasando en Venezuela es normal o que está todo en calma o que no es como se pinta. Lo están diciendo venezolanas que están viendo la realidad y que nos están manifestando que hay cosas más profundas
de las que podemos ver. Bueno, agradecemos a Luis Ángela Solorzano, consultora y especialista de expatriación laboral y movilidad internacional, y también a Vanessa Sánchez, consultora en comunicación estratégica, ambas nacionales venezolanas, quienes estuvieron aquí conversando con nosotros en el día de hoy sobre la realidad, dándonos también una amplitud de lo que está pasando tanto allá como lo que está sucediendo con los venezolanos que se encuentran fuera de su país, en específico aquí en República Dominicana. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que mañana nuevamente vuelvan con nosotros a primera hora desde las 6 de la mañana. Bye, bye.